presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Hoy en un programa especial de fin de año centrado en la Virgen María, pues celebramos el 1 de enero su maternidad divina o el dogma de que María es Madre de Dios. Reflexionaremos en torno a ella en un programa diferente, hoy sin noticias, en el que hablaré a usted de la Virgen María, de los dogmas de fe marianos, de María como Madre de Dios y donde se encuentran algunas reliquias de ella como su anillo nupcial, la gruta de la Anunciación, sus cabellos, la gruta de la Natividad, la gruta de la leche de la Virgen María, su velo, su manto, su cinturón y su casa en Éfeso, además, claro, de sus 2 sepulcros vacíos, por supuesto. Quédese con nosotros, esto y más, hoy en los servicios informativos de Ver y Creer. Estamos a unas pocas horas de que concluya este año 2024 y de que inicie el año 2025, que será año jubilar. Yo le saludo con afecto, le agradezco el favor de su atención, sea usted bienvenido a los servicios informativos de Ver y Creer. Este es el último programa de este año. La próxima semana tendremos el gusto de presentarle el primer programa del año 2025. Y como el día 1 de enero de todos los años, celebramos a la Virgen María como Madre de Dios, es decir, celebramos el dogma de fe de la maternidad divina, dogma de fe que fue proclamado en Éfeso en el año 431, pues hemos querido hacer este programa hoy para reflexionar en torno a la Virgen María, pero de una manera especial y diferente, a partir de las reliquias que de ella tenemos en nuestro mundo. Y finalmente meditar en que ella es la Madre de Dios. Comencemos por presentarle una, pues como breve geografía de ella, ¿no? Le pedimos a Marisa O'Farrill que nos investigara, y eso es lo que ella nos entrega, la Virgen María. La Virgen María fue elegida por Dios para ser la Madre del Salvador y Madre nuestra. Sus padres, Ana y Joaquín, descendientes del estirpe de David, la concibieron libre de pecado en virtud de una gracia concedida por Dios. Es probable que haya nacido en Belén, en Séforis o en Jerusalén. En lo poco que se sabe de su infancia, una tradición indica que fue consagrada al templo y otra supone que vivió en casa de sus padres. De cualquier modo, antes de cumplir los 13 años de edad, fue prometida en matrimonio a José, con quien se casaría después de un año. Mientras tanto, recibió del arcángel Gabriel el anuncio de que concebiría y daría a luz a un hijo a quien debería llamar Jesús. Dios envió un ángel a José para hacerle saber que el hijo de María es obra del Espíritu Santo. Él, obediente de la voluntad divina, se casó con ella y la recibió en su casa de Nazaret. Jesús nació en Belén y vivió en Nazaret, mientras ella lo miraba crecer en conocimientos y en gracia. Durante su vida apostólica, su madre logró pasar casi inadvertida. Muerto Jesús en la cruz y resucitado, María recibió al Espíritu Santo en compañía de los discípulos el día de Pentecostés. Luego de este acontecimiento no hay certeza sobre el lugar en el que ella residió, aunque es probable que haya permanecido cerca de Jerusalén y después en Éfeso. Su muerte, considerada como un sacrificio de amor, pudo haber ocurrido hacia el año 48.
luego de morir, resucitó y fue llevada a los cielos por su divino Hijo en cuerpo y alma. Es dogma de fe creer en su concepción inmaculada, su virginidad perpetua, su maternidad divina y su asunción a los cielos. Ahí tiene usted esta breve geografía de la Virgen María. Ahora, comencé por decirle que el 1 de enero de cada año celebramos el dogma de fe mariano, de la maternidad divina de María, o decimos que María es Madre de Dios. Este es uno de 4 dogmas de fe. ¿Cuáles son los 4? Además de la maternidad divina de María, recordemos, estos son. Los dogmas de fe correspondientes a la Virgen María son 4: maternidad divina, inmaculada concepción, virginidad perpetua y asunción a los cielos. El dogma de la maternidad divina se refiere a que la Virgen María es verdadera Madre de Dios. Este dogma fue solemnemente definido por el Concilio de Éfeso en el año 431, bajo el pontificado de San Clementino, y confirmado por otros concilios universales, el de Calcedonia y los de Constantinopla. El dogma de la Inmaculada Concepción establece que María fue concebida sin mancha de pecado original. Este dogma fue proclamado por Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en la bula Ineffabilis Deus. El dogma de la perpetua virginidad se refiere a que María fue virgen antes, durante y perpetuamente después del parto. La Sagrada Escritura es abundante en referencias a que ella es la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo. El dogma de la Asunción se refiere a que la Virgen María, luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Este dogma fue proclamado por Pío XII el 1 de noviembre de 1950 en la Constitución Munificentissimus Deus. La Virgen María no debe ser objeto de culto de adoración o latría, pues la adoración solo corresponde a Dios, aunque sí se le honra de una manera especial llamada hiperdulía o veneración mayor, a la que se da a los santos del cielo, quienes son objeto de culto de dulía o veneración. La Reina del Cielo también es nombrada con los títulos de Madre de la Iglesia y Madre de los Hombres. A ver, los 4 dogmas de fe marianos: Inmaculada Concepción o concebida sin pecado, virginidad perpetua o virgen siempre, antes del parto, en el parto y después del parto, maternidad divina o es Madre de Dios, y asunción a los cielos o asunta al cielo en cuerpo y alma. Los 4 dogmas de fe marianos. Y el próximo 1 de enero de 2025 estaremos celebrando el dogma de María, Madre de Dios. Pero ¿por qué decimos que es Madre de Dios? Si María es una criatura y no es creador. Si María es posterior a Dios, ¿cómo puede ser Madre de Dios? Si al contrario, ella viene de Dios, ¿ah? ¿Cómo lo explica el dogma? Así, escuche. El dogma de la maternidad divina refiere que la Virgen María es verdadera Madre de Dios. Dogma solemnemente definido por el Concilio de Éfeso en el año 431 por el Papa San Clementino y confirmado por los concilios universales de Calcedonia en el año 451 y el Segundo Concilio de Constantinopla del año 553. El Concilio de Éfeso estableció que Jesús es una persona divina, no 2 personas, que Jesús tiene 2 naturalezas, por lo que es Dios verdadero y hombre verdadero, que María es madre de persona divina encarnada y que por lo tanto es Madre de Dios, no desde toda la eternidad, sino en el tiempo a partir de la encarnación. María es madre de la naturaleza humana y por tanto es Madre de Dios en cuanto hombre. Y ella es verdaderamente madre porque contribuyó en todo a la formación de la naturaleza humana de Cristo, como toda madre contribuye a la formación del Hijo de sus entrañas. Y que María es verdaderamente Madre de Dios porque ella concibió y dio a luz a la segunda persona de la Trinidad según la naturaleza humana que él asumió. Es decir, que el origen divino de Cristo no le proviene de María,
Pero al ser Cristo una persona de naturaleza divina que asume una naturaleza humana, María es tanto madre del hombre como madre de Dios. La maternidad divina de María se refiere solo a la generación humana del Hijo de Dios y no a su generación divina. El Hijo de Dios fue engendrado desde siempre por Dios Padre y es consustancial con Él. Evidentemente, en esa generación eterna, María no intervino para nada. Pero el Hijo de Dios, hace 2000 años, asumió la naturaleza humana y entonces María, por su consentimiento, lo concibió y lo dio a luz. Ella es la madre del Verbo encarnado, que es Dios. Su maternidad, por tanto, no atañe a toda la Trinidad, sino únicamente a la segunda persona, la del Hijo, que al encarnarse tomó de ella la naturaleza humana. El Catecismo de la Iglesia Católica señala que aquel que ella concibió como hombre, por obra del Espíritu Santo, y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios, Theotokos. Así que María es Madre de Dios en cuanto a la humanidad de Cristo, no en la eternidad, no desde siempre, sino a partir de que Dios se encarna en ella, el Verbo de Dios, y nace Jesús, quien no es dos personas. Jesús es una persona con dos naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana. Y ella dio a luz a Jesús, y pues Jesús es Dios, ella dio a luz a Dios, por lo tanto ella es Madre de Dios. A ver, que levante la mano el que me quiera contradecir. No puede, no podrá, es imposible. Es como, por decírselo de otra manera, hay una mujer en todo el mundo, en toda la humanidad, en toda la historia de la humanidad, que me parió a mí, que me dio a luz. Esa mujer es mi madre. Y es mi madre porque me dio a luz. ¿Así? Dígame que no. O sea, por favor, usted que me escucha, ¿es hijo de su madre porque su madre lo parió? Punto. La mujer que me parió es mi madre. La mujer que parió a Jesús, pues Jesús es Dios. Esa mujer es Madre de Dios. Bueno, vamos ahora a algunas reliquias de la Virgen María que tenemos en nuestro mundo. Por ejemplo, su anillo nupcial. El anillo que San José le colocó en su dedo el día de sus bodas. ¿Dónde está? ¿Cómo es? ¿Dónde se encuentra? Así. Una antigua tradición asegura que el anillo nupcial de la Virgen María fue obsequiado al apóstol San Juan por ella misma poco antes de su tránsito al cielo. El anillo se conserva en la capilla del Santo Anelo de la Catedral de Perugia, Italia. Tallado en piedra de cuarzo calcedonio de color verde claro translúcido, pende mediante una cadenita de una corona de plata dorada incrustada por piedras preciosas, contenido en un fino relicario y bien protegido por 2 cajas fuertes bajo 14 llaves. Los primeros documentos que mencionan el anillo, del siglo III, refieren que perteneció a la mártir Santa Mustiola, y por un códice del siglo XI conservado en la Biblioteca Angélica de Roma, se sabe que el anillo llegó a Chiusi, región de Toscana, Italia, en el año 985, junto con varias joyas que el orfebre Ranieri le compró en Roma a un judío comerciante de joyería, quien, en agradecimiento por la buena venta, le obsequió el anillo, que durante siglos perteneció a su familia, y le aseguró que era el anillo nupcial de la Virgen María. El orfebre Ranieri no le creyó, y de regreso a Chiusi lo guardó en una caja en la que quedó olvidado. La comprobación de la autenticidad del anillo procede del cielo y de la Virgen misma, que se manifestó prodigiosamente en los funerales del hijo del orfebre Raniero, quien en el féretro se irguió, abrió los ojos y dijo que a las puertas del cielo la Virgen María le dijo que el anillo sí era de ella y que debía llevarse a la iglesia de Santa Mustiola, y así fue como, en el año 989, el anillo se colocó en la iglesia.
En 1251, por seguridad, se trasladó a la iglesia de San Secondiano y en 1420 se cambió a la iglesia de San Francisco, donde estuvo hasta 1473, cuando lo robó Fray Winter de Maguncia para llevarlo a Alemania. Pero en su huida, una espesa niebla lo obligó a quedarse en Perugia, donde, arrepentido del robo, lo confió a su amigo Lucas de Lemine, quien a su vez lo entregó al Palacio de los Priores, donde se conservó hasta 1488, año en el que se terminó la construcción de la catedral, a la que se trasladó para colocarse en la capilla del Santo Anelo, dedicada a San José, donde se venera hasta ahora. Ahí tiene usted el anillo nupcial de la Virgen María. Hay que ir a verlo, hay que ir a venerarlo. Y es más, vaya usted y dígale, consígueme un buen esposo, como el tuyo. Una pausa, queridos amigos, y regresamos con más de este programa especial, hoy, a los servicios informativos de Ver y Creer, pues dedicado a reflexionar en torno a la Virgen María. Una pausa y vuelvo con más. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en los servicios informativos de Ver y Creer, hoy con un programa especial diferente. Hoy no le entrego noticias, hoy le estoy entregando una serie de reflexiones en torno a la Virgen María, porque el próximo 1 de enero estaremos celebrando la maternidad de María, ¿no? María como Madre de Dios. Ya le he hablado de los dogmas marianos, del dogma de la maternidad divina, ya le hablé del anillo nupcial de la Virgen María, y ahora le voy a presentar algunas otras reliquias de ella. Por ejemplo, la gruta de la Anunciación, allí en Nazaret, donde ella residía. Ya estaba hecha la promesa de su matrimonio con San José, pero aún no residían juntos. Él en su casa en Nazaret, ella en su casa de ella en Nazaret. Y allí el arcángel Gabriel se le apareció para presentarle el anuncio de la encarnación del Verbo de Dios, en una gruta donde ella tenía su casa, que le había sido heredada por sus padres, San Joaquín y Santa Ana. ¿Dónde se encuentra esta gruta de la Anunciación? Pues ya le dije, en Nazaret. ¿Pero cómo es? ¿Y qué hay ahí ahora? Esto. El providencial acontecimiento de la Anunciación y Encarnación tuvo lugar en una gruta que formaba parte de la casa paterna de la Virgen María en Nazaret, al sur de Galilea. Sobre la gruta se edificó en el año 570 una primigenia iglesia bizantina. A inicios del siglo XII, los cruzados construyeron una catedral que luego se dañó por el terremoto de 1170, y aunque se iniciaron reparaciones, ya no concluyeron por la expulsión de los cruzados de Nazaret. Fue hasta 1620 cuando se restableció la presencia cristiana en Nazaret, gracias a que el emir druso Fakhr al-Adin autorizó a los frailes franciscanos a adquirir las ruinas de la catedral. En 1730, el sultán otomano permitió a los franciscanos construir una nueva iglesia. En 1877 agrandaron la estructura anterior, pero en 1955 fue demolida para construir la actual basílica, proyectada por el arquitecto italiano Giovanni Muzio y construida entre 1959 y 1969, que integró en lo posible los vestigios de las iglesias precedentes. La actual basílica es de 2 plantas. La superior conecta por una escalera con la inferior, en la que se encuentra la gruta, con el altar celebrativo al centro y flanqueada por 2 columnas. A todo el conjunto lo cubre una cúpula en forma de lirio invertido que en su interior luce una gran letra M, que evidencia, por la inicial del nombre de la Virgen, que el santuario es de ella. La Basílica de la Anunciación, consagrada por Paulo VI en 1964, es el santuario cristiano más grande de Medio Oriente. Su fachada presenta en grandes letras el texto «El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros», de significado especialísimo,
por estar escrito sobre piedra en el sitio donde ocurrió tan providencial acontecimiento. Miren, aquel antiguo Israel, un territorio tan lleno de grutas, la gente aprovechaba una gruta y en torno a ella hacía su casa. También le ocurre lo mismo con la casa de San José, en una gruta, ¿no? San Joaquín y Santa Ana le habían dado a su hija como dote esta casa, porque ellos tenían su casa en Séforis y tenían esta otra en Nazaret, se la dieron a ella. Allí ocurrió la anunciación, y allí, en cuanto ella le dijo al arcángel, hágase en mí, ahí también ocurrió la encarnación. En esa Basílica de la Anunciación hay un gran letrero que dice Factum Verbum Est. Aquí el verbo se hizo carne. Así lo dice. ¿Sabe usted, hablando de otras cosas, que conservamos en nuestro mundo, por gracia de Dios, algunos cabellos de la Virgen María? Le digo dónde y le digo cómo. Aquí, escúcheme. No existen en nuestro mundo reliquias procedentes del cuerpo de la Virgen María, debido a que ella fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial por una gracia especial querida por Dios, aunque sí se conservan algunos de sus hermosos cabellos en diversas ciudades. En Roma, en las basílicas de Santa María la Mayor, de la Santa Cruz de Jerusalén, de Santa Catalina de Siena y en la iglesia de Santa María de Campitelli, y también en la Catedral de Messina, en Sicilia. En Alemania, en Emmerich am Rhein, Westfalia, enviados allí por los papas San Gregorio Magno y Sergio II. En la abadía de San Eucario y San Matías, en Treveris. En la iglesia de San Paulino, en Trier. En la abadía cisterciense de Himmerod y en el monasterio benedictino de Prufening, en Regensburg. En España, en el monasterio benedictino de San Pedro de Arlanza, Burgos. En la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, Asturias, y en la Catedral de Valencia, donde se conserva en la Capilla de las Reliquias desde 1437, enviado por disposición del rey Alfonso V, un curioso relicario conocido desde siglos como peine relicario, consistente en una cajita plana con 22 finos dientes en cada uno de dos de sus extremos, a manera de peine. Mide 13 por 8 centímetros, está elaborado en oro con incrustaciones de piedras preciosas y en su interior resguarda varios cabellitos de la Virgen María. También se conservan relicarios que contienen cabellitos de la Virgen en el convento agustino de Ranshofen, Austria, y en la catedral de Linköping, la segunda diócesis más antigua de Suecia. Ya escuchó usted los cabellos de la Virgen María en diversos lugares, en distintas iglesias de nuestro mundo. Miren, hay un lugar en el mundo que es, no sé si decir que es el lugar más bello de todo el mundo, o el lugar más pacífico de todo el mundo, o el lugar en el que uno se siente más feliz de todo el mundo. ¿Cómo lo podría yo decir? ¿Sabe a qué me refiero? A Belén, no tanto a la ciudad, sino a la gruta, al sitio en el que nació el Salvador, donde nació Jesús. Allí en Belén, Palestina, se encuentra una basílica que es antiquísima. Es la segunda que se edificó, porque la primera, que se edificó por órdenes de Santa Elena, madre del emperador Constantino, pues fue destruida. Y se edificó la segunda, que es la que prevalece hasta ahora. Es la Basílica de la Natividad, en Belén. ¿Vamos? ¿Se la muestro? Vamos. El nacimiento de Jesús ocurrió en la ciudad de Belén, cuyo nombre significa casa de pan, localizada a 7 kilómetros de Jerusalén y a 100 de Nazaret. Precisamente sobre la gruta en la que nació el Salvador, Santa Elena, madre del emperador Constantino, hizo edificar una iglesia en el año 339, como refiere el historiador Eusebio de Cesarea.
Esta primigenia iglesia fue saqueada y destruida por los samaritanos en el año 529, por lo que se edificó otra de mayores dimensiones por indicaciones del emperador Justiniano. Es la actual Basílica de la Natividad, la iglesia bizantina más antigua del mundo. De planta basilical en forma de cruz latina, de 5 naves, mide 54 metros de longitud. La nave central es flanqueada por 44 columnas de piedra caliza color rosa con capiteles corintios de mármol blanco distribuidas en 4 filas. Entre 1165 y 1169, la basílica fue restaurada por los cruzados y embellecida con 2000 metros cuadrados de exquisitos mosaicos incrustados de oro y de madreperla e ilustrada con escenas del Nuevo Testamento. Las columnas de la nave fueron decoradas por el pintor Basilio con medallones que representan a los antepasados de Jesús. Al interior, debajo del presbiterio, se localiza la Gruta de la Natividad, contenida por una pequeña capilla de 12.30 por 3.50 metros, bajo cuyo altar, en el piso revestido de mármol, una estrella de plata con un orificio al centro que permite tocar la piedra original, marca el sitio en el que nació Jesús, con la inscripción: «Aquí, de la Virgen María, nació Cristo Jesús». La capilla es iluminada por 53 lámparas de aceite encendidas día y noche. La basílica fue sometida entre 2013 y 2020 a trabajos de restauración en el techo, las fachadas exteriores, el nártex, las puertas y los mosaicos, de los que quedan 125 metros cuadrados de los 2000 metros primigenios y que son muestra del maravilloso esplendor original de esta sagrada edificación. La Gruta de la Natividad en Belén. Una estrella de plata marca el sitio en el que nació Jesús, en donde su madre, la Virgen María, lo dio a luz. En esa noche en la que se unieron el cielo con la tierra, lo divino con lo humano, en esa noche en la que unos ángeles conversaban con unos pastores, en esa noche en la que un hombre recibía como hijo suyo a quien no era su hijo, pero era hijo de Dios. La noche de Navidad, en Belén. Cerca de la Gruta de la Natividad, cerca de la Basílica de la Natividad, pues yo creo que a unas, ¿qué será? Pues unas 3 cuadras, yo creo, caminando hoy. Hay un lugar muy bello también, y que se llama la Iglesia de la Leche, le llaman, porque está edificada sobre la Gruta de la Leche. Otra gruta, otra cueva, un sitio en el que una antiquísima tradición nos dice que cuando Jesús, María y José salieron de la Gruta de la Natividad para huir a Egipto, en el trayecto ella quiso alimentar a su pequeño bebé recién nacido, le dijo a San José, y entonces entró a esa otra gruta y allí amamantó a Jesús recién nacido. Una gota de su leche cayó en el piso y se tornó toda blanca en su interior esa gruta, que así está hasta ahora. Y arriba una pequeña y muy bella iglesia. Es la Gruta de la Leche. Se la presento, aquí la tiene. Una antigua tradición del siglo VI refiere que cuando Herodes el Grande, rey de Galilea, ordenó la matanza de los primogénitos de toda familia, San José tuvo la precaución de refugiarse temporalmente junto con su sagrada familia en una gruta cercana a la Gruta de la Natividad. Antes de emprender la huida a Egipto, la Virgen María amamantó allí a su divino bebé, y al caer al suelo algunas gotas de su maternal leche, toda la roca de la gruta, que era rojiza, milagrosamente se tornó blanca. Este venerable sitio de nuestro mundo, de roca calcárea suave y blanca, al que desde siglos se le ha llamado Gruta de la Leche, se localiza a 200 metros al sureste de la Basílica de la Natividad en Belén. En el siglo IV, en torno a la gruta, se edificó una capilla en memoria de la Virgen Madre que allí alimentó al Redentor.
Desde siglos, los peregrinos que acuden a la Basílica de la Natividad, en su travesía visitan también la capilla de la Gruta de la Leche, muchos de ellos en busca del polvo que se extrae al escarbar las paredes calcáreas de la gruta, pues estas partículas de roca, al mezclarse con agua, se diluyen y hacen que el agua se torne blanca como la leche y adquiera su misma consistencia. En 1872, sobre el sitio donde estuvo la primigenia capilla, se edificó una nueva iglesia, la que prevalece hasta ahora, a la que acuden mujeres carentes de fertilidad o de lactancia para beber el polvo disuelto en agua, con la confianza en que la Virgen Madre de Dios les obtenga el milagro de concebir un hijo. La Gruta de la Leche es una reliquia que la providencia divina ha querido dejar en este rincón de nuestro mundo para enaltecer la maternidad como don proveniente del plan de Dios y para recordarnos que al concebir un hijo se recibe siempre un regalo que proviene del cielo. Ahí tiene usted la Gruta de la Leche, a donde van muchas personas. Yo mismo he ido. Y uno puede conseguir polvito del interior de la gruta y llevarlo consigo. Yo se lo di a una pareja de esposos que no podían tener familia, ya llevaban varios años tratando y no podían. Les di ese polvo, lo mezclaron con agua y ella la bebió. Y ya tienen a su hijito, ya de tener 3 años ese niño, me consta. Bueno, tendremos leche de la Virgen María. A mí me parece muy difícil creer que podemos tener leche de la Virgen María. Sin embargo, la hay en algunos lugares, en unas ampollas de cristal se conserva leche de la Virgen María. Yo en lo personal pienso que ha de haber sido polvo traído de la Gruta de la Leche mezclado con agua, y pienso que es lo que se ha de exhibir como leche de la Virgen María, pero bueno, eso supongo. Le presento pues dónde encontramos o estas reliquias conocidas como leche de la Virgen María. La venerable Sor María de Jesús de Ágreda, en su obra La mística ciudad de Dios, describe en revelación la consistencia de la leche de María. Era tan suave, dulce y sustancial como engendrada en un cuerpo tan puro y perfecto, de complexión purísima y medida en calidades, sin desorden ni desigualdad. La sagrada leche de la Virgen María se conserva dentro de una ampolla de cristal contenida en un relicario de plata en la iglesia de la Colegiata de San Lorenzo de Montevarchi, en la provincia de Arezzo, región de Toscana, Italia. Aunque se ignora el origen de la reliquia, que pudiese provenir de la Gruta de la Leche en Belén, se sabe que originalmente estuvo en posesión de Balduino II, emperador de Constantinopla, quien la entregó en 1238 junto con otras reliquias a San Luis IX, rey de Francia. Una antigua tradición refiere que San Luis IX la quiso obsequiar al conde Guido Guerra V de Montevarchi en agradecimiento por su contribución a la victoria de su hermano Carlos I de Anjou en la batalla de Benevento. El conde Guido Guerra a su vez donó la reliquia a la iglesia de San Lorenzo, donde para conservarla se elaboró un altar con retablo de terracota vidriada que contiene una reja circundada por 4 ángeles para resguardarla. Una reliquia más de la leche de la Virgen María se conserva en la abadía de Nuestra Señora de Hébron, en Francia, dentro de un tubito de cristal contenido en un pequeño relicario de estaño de 4 centímetros. La tradición refiere que llegó en el siglo VII procedente de Tierra Santa por un peregrino francés. Al recibirla el obispo, tras una revelación divina, hizo edificar esta iglesia dedicada a la Virgen María. Ahí tiene usted leche o la posible leche de la Virgen María. El velo de ella lo tenemos, gracias a Dios. Y es muy significativo porque, ¿qué no una antiquísima oración reza? Cúbrenos con tu manto sagrado. Madre mía, líbrame de todo mal. O sea, quedar cubierto con el manto, con el velo de la Virgen María es considerado como una protección desde hace siglos.
El velo de la Virgen María lo tenemos en Francia, en la Catedral de Chartres, una catedral bellísima, gótica. Por cierto, ahí hay un clérigo que es muy antipático. No es el obispo de la diócesis de Chartres. Una vez que fui, y ahí me tocó él, antipatiquísimo, pero intratable el pobre hombre, un hígado seco. Pero lo bueno es que no vamos a la Catedral de Chartres para saludarlo a él, sino que vamos a venerar el velo de la Virgen María, que siempre está expuesto, siempre, sé que uno lo puede ver. Es muy bello. ¿Quiere conocer más del velo de la Virgen María? Aquí se lo entrego. El sagrado velo o maforion que llevaba puesto la Virgen María al momento de la Anunciación y de la Encarnación se venera en la Catedral de Chartres, Francia, a donde llegó en el año 876 como donación del rey Carlos el Calvo, emperador de Occidente y nieto del emperador Carlomagno, quien anteriormente fue poseedor de la reliquia mariana que a su vez le fue donada por el emperador de Constantinopla. El velo es rectangular, de seda y sin costuras, según un informe de 1712. Un examen practicado en 1927 demostró su datación de 2000 años y su procedencia de Oriente. Esta reliquia le confirió tal importancia a Chartres que su primigenia catedral de estilo románico se convirtió también en basílica dedicada a la Santísima Virgen y en destino de peregrinaciones. En 1194, un incendio causado por un rayo redujo a cenizas la basílica románica y la tristeza se instaló en Chartres más por considerar la pérdida de la reliquia que por la destrucción de su catedral. Pero al cabo de 3 días de búsqueda, de los escombros salió un sacerdote cubierto con el velo que lo protegió de las llamas, milagro que provocó entusiasmo por construir una nueva catedral y basílica, ahora de estilo gótico, con donaciones procedentes de toda Europa. Se concluyó en 1260, se consagró a la Asunción de Nuestra Señora y se reanudaron las peregrinaciones que se prolongaron por siglos, en los que multitud de peregrinos obtuvieron gracias y milagros por medio del velo de la Virgen. Pero con el paso del tiempo y la pérdida de fe, la Catedral de Chartres creció en fama por su estilo gótico y por sus vitrales esplendorosos, en tanto que la sagrada reliquia, tristemente, cayó en el olvido. Hay que ir a Chartres, ¿no cree? Hay que ir a la Catedral de Chartres, que tiene un atrio enorme, inmenso, como con una gran plaza. Y allí arrodillarse ante el velo y decirle: Madre mía, cúbreme con tu manto sagrado, protégeme, líbrame de todo mal. A ver, hasta este momento le he presentado una geografía de la Virgen María, los dogmas de fe marianos, el dogma de la maternidad divina, el anillo nupcial de la Virgen María, la gruta de la Anunciación, los cabellos de María, la gruta de la Natividad, la gruta de la leche de la Virgen María y su velo que se encuentra en Francia, en Chartres. Hago una pausa. Todavía tengo que presentarle más de la Virgen María. Una pausa y regresamos. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Y continuamos, queridos amigos radioescuchas, en este programa Los Servicios Informativos de Ver y Creer, hoy con un formato diferente, solo por hoy. Hoy no le estoy entregando noticias, hoy estamos reflexionando en torno a la Virgen María y le estoy presentando pues diversos elementos o reliquias que de ella conservamos en nuestro mundo. Y esto porque el próximo 1 de enero de este inminente año nuevo ya 2025, el 1 de enero celebramos a María como Madre de Dios. Por eso nos estamos acercando mucho a ella hoy en este programa, nuestro último programa del año, que queremos cerrar así, muy agradecidos con la Virgen María por su presencia, cercanía y protección. Bueno, hasta ahora le he hablado de ella, la Virgen María, los dogmas de fe marianos, el dogma de la maternidad divina, le he hablado de su anillo nupcial, donde se encuentra, la gruta de la Anunciación, algunos cabellos de ella, la gruta de la Natividad, la gruta de la leche de la Virgen María, su velo, y ahora continuamos.
Vamos con su manto. Uno es el velo que está en la Catedral de Chartres, en Francia, y otro es su manto, que se conserva en lo que fue Constantinopla y que ahora pues se llama Estambul, lo que ahora es Turquía. Se lo presento, el manto de la Virgen María. El manto de la Virgen María ha sido símbolo de protección sagrada y maternal que la cristiandad ha implorado desde siglos con las palabras de la antigua y confiada oración: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Una antigua tradición refiere que el sagrado manto de la Virgen María fue llevado de Jerusalén a Constantinopla, hoy Estambul, Turquía, a mediados del siglo V por dos hermanos de nombre Galbios y Cándido, quienes peregrinando por Tierra Santa encontraron el manto en Galilea, en casa de una judía de nombre Ana, quien les informó que la Virgen misma, antes de su dormición, se lo confió a una de sus dos siervas judías, y que desde entonces había sido conservado de generación en generación por una mujer virgen. Astutamente los hermanos sustituyeron la urna que contenía el manto por una vacía y se lo llevaron a Constantinopla, donde se depositó en la iglesia de Nuestra Señora de Blachernes, que hizo edificar el emperador León III en el año 473. La Iglesia Ortodoxa Oriental de Constantinopla celebra el 2 de julio de cada año la colocación del manto de la Santísima Madre de Dios en la iglesia de Blachernes, Constantinopla, con la aclamación: nos has dado, oh Dios misericordioso, a tu Madre como protección. El sagrado manto de la Virgen María, elaborado en fina y delicada lana sin costuras, de una sola pieza, se conserva dentro de un relicario en forma de estuche, conocido como agia soros, elaborado en oro y plata y cubierto de piedras preciosas. Así que su manto en la iglesia de Nuestra Señora de Blachernes. También tenemos el cinturón de la Virgen María. Lo bueno es que fue fragmentado y entonces está en dos partes. Una en Italia, en la Catedral de Prato, y otro en el monasterio Vatopedi de la ciudad monástica del Monte Athos, en Grecia. ¿Quiere conocer más del cíngulo o cinturón de la Virgen María? Se lo presento, escúcheme. La Virgen María quiso dejar en nuestro mundo por voluntad propia su cinturón que le entregó al apóstol Santo Tomás al momento de su asunción a los cielos en cuerpo y alma, como refiere el antiguo relato siriaco llamado Narración del Pseudo José de Arimatea, que narra la manera en la que Tomás recibió la reliquia de manos de María. Con los siglos, el cinturón fue cortado en tres partes que actualmente se veneran en tres recintos sagrados: la Iglesia Ortodoxa del Sagrado Cinturón de Santa María en Homs, Siria, el Monasterio Ortodoxo de Vatopedi en el Monte Athos y la Catedral Católica de Prato en Italia. Con respecto a la reliquia que se conserva en Siria, la tradición refiere que Santo Tomás se llevó consigo el cinturón a la India, donde luego de morir mártir fue sepultado junto con la preciada reliquia. En el siglo IV, los restos de Tomás y el cinturón se trasladaron a la ciudad de Edesa, hoy Sanliurfa, Turquía, y de allí a la iglesia de la Virgen de Homs, que de inmediato cambió su nombre al de Iglesia del Sagrado Cinturón de Santa María, que actualmente es la sede del arzobispado sirio ortodoxo. En 1852, el arzobispo Mar Julius lo colocó dentro de un relicario de plata debajo del altar, de donde en 1953 lo sacó el patriarca Efrén I Bar Zum para dejarlo expuesto a la veneración de los fieles. La reliquia resguardada en el Monte Athos, conocido como Agia Soni, es un cinturón tejido con lana de camello por mano de la Virgen María, que fue llevado a Constantinopla por Arcadio, hijo del emperador romano Teodosio el Grande, de donde en 1185 fue trasladado a Bulgaria y luego a Serbia, de donde salió como donación de Juan VI Cantacuzeno, emperador de Bizancio de 1347 a 1353,
familiares al monasterio ortodoxo de Vatopedi, en el monte Athos, donde permanece actualmente dentro de una caja relicario de plata. La reliquia del cinturón que se venera en la Catedral de Prato, en la capilla del Santo Cíngulo, mide 87 centímetros, es de color verde y brocado en hilo de oro. Llegó a Prato en 1141 en posesión de Michele, un cruzado que lo recibió en Palestina como dote de su esposa María, hija de un sacerdote de rito caldeo no sujeto al voto de castidad, y que lo conservó consigo hasta antes de morir en 1171, cuando lo confió al preboste catedralicio, quien lo colocó en el altar mayor para su debida veneración. Pero tras una tentativa de robo en 1312, se edificó la capilla en la que hasta hoy se conserva dentro de una caja relicario que se abre con 3 llaves, una de ellas bajo custodia del obispo y dentro de un armario bajo 7 llaves, de donde se saca para su ostensión hacia la plaza de la ciudad desde el púlpito externo, decorado por Donatello entre 1428 y 1438, 5 veces por año. El cinturón de la Virgen María. Y finalmente le voy a presentar su sepulcro. No es que haya discusión de dónde está, es que hay 2 sepulcros de la Virgen María. Ambos vacíos, por supuesto, porque ella fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Un sepulcro está en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, y el otro en Éfeso, donde se encontraron los vestigios de la casa en la que ella vivió con el apóstol San Juan en Éfeso, lo que hoy es Turquía. Allí también se encontró un sepulcro que, pues, amigos de ella le habían preparado para cuando fuese necesario. Pues nunca fue necesario, y además está vacío. Y el otro, el que está en Jerusalén, pues hay una iglesia ortodoxa edificada allí en el sitio de su sepulcro, y uno puede entrar y ahí está el sepulcro de la Virgen. Vacío también. Nos acercamos a conocerlos. Aquí los tienen. El magisterio de la Iglesia enseña que la Virgen María fue asunta en cuerpo y alma a la gloria eterna al terminar su vida terrenal. Expresión esta, al terminar su vida terrenal, que se refiere a su muerte. En efecto, tras la muerte de la Virgen María, su cuerpo no conoció la corrupción en el sepulcro, pues fue asunto a los cielos por su divino Hijo en un tiempo comprensiblemente breve. Los términos tránsito y dormición de la Virgen son expresiones paralelamente empleadas tanto en la Iglesia Católica Romana como en las iglesias cristianas ortodoxas orientales para referirse no tanto a su inmortalidad como a su incorruptibilidad en el sepulcro, pues ella no podía permanecer como los demás hombres en el estado de muerte hasta el fin del mundo, porque la ausencia del pecado original y la santidad, perfecta ya desde el primer instante de su existencia, exigían para la Madre de Dios la plena glorificación de su alma y de su cuerpo. La misma tradición que afirma que la Virgen María vivió en Éfeso, sustentada por vestigios arqueológicos y por las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich, también sostiene que allí murió y que por ende allí estuvo el sepulcro que para ella fue preparado. Pero otra tradición, con mayor historicidad, asegura que su sepulcro se encuentra en Jerusalén, como lo confirman el obispo Juvenal, que en el año 451 dio testimonio sobre la presencia del sepulcro en la ciudad santa, un protonotario de Éfeso de nombre Perdicas, que en el siglo XIII describe haber visto la gloriosa tumba de la Virgen en Getsemaní y la edificación en el siglo IV de la Basílica de la Asunción. Bueno, esos son los sepulcros vacíos de la Virgen María. Finalmente, por último, le voy a presentar el sitio en el que ella vivió, allí en Éfeso. Sabemos, como ya le he dicho, que su casa estaba en Nazaret, donde hoy está la Basílica de la Anunciación. Pero sabemos también que el Señor desde la cruz se la encomendó al apóstol Juan. Y cuando comenzó la persecución contra los discípulos del Señor en Jerusalén, Juan, por protección, muy precavido, se llevó a la Virgen María, la llevó a vivir a Éfeso.
Pasaron muchos siglos y fue creo que en el siglo XIX, si no es que en el XX, que unos frailes encontraron el sitio en el que estuvo la casa de la Virgen María. Vámonos hasta allá, hasta lo que hoy es Turquía, en Éfeso, para presentarle la casa de la Virgen María. En la localidad de Selçuk, provincia de İzmir, en Turquía, frente al mar Egeo, a 7 kilómetros de la antigua ciudad grecorromana de Éfeso, en la cima del monte Bulbudag o Monte del Ruiseñor, que ahora ha cambiado su nombre a Aladag o la Casa de la Virgen, se localiza una pequeña capilla conocida como Meryem Ana Evi, construida con ladrillos y piedras cuadradas, redondas y octagonales, sobre los vestigios arqueológicos de una antigua casa en la que habitaron la Virgen María y el apóstol San Juan. Fue gracias a las revelaciones que Dios le confió a la beata Ana Catalina Emmerich que se encontraron los vestigios de la casa de la Virgen María en Éfeso, descubrimiento que ocurrió en agosto de 1891, después de que unas religiosas del Hospital Francés de İzmir, luego de conocer la descripción que dejó escrita Ana Catalina, la presentaron a los frailes paules Jung y Pulling. El 29 de julio de 1891, el padre Jung emprendió una expedición hacia lo alto de la montaña en compañía de otro sacerdote y 2 laicos, y tras una agotadora jornada descubrieron, ocultas entre árboles, las ruinas de una antigua casa, tal como lo había descrito Ana Catalina, en la cima de la montaña, y desde donde se podía ver la ciudad de Éfeso a un lado y al otro el mar Egeo con la isla Samos al fondo. Multitud de peregrinos acuden a la casa de la Virgen María en Éfeso, como lo hicieron el Papa Paulo VI en 1967, Juan Pablo II en 1979 y Benedicto XVI en 2006, para encontrarse con el consuelo intercesor de Nuestra Madre del Cielo. Y así terminamos con el sitio en el que la Virgen María murió. Y con esto terminamos. Me voy, pero antes le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Le recuerdo que el próximo 1 de enero estaremos celebrando a María como Madre de Dios. Yo le recomiendo mucho que vaya a misa y que comience el año pidiendo a ella su protección y su cercanía y pidiéndole que le ayude y que le enseñe a ser un buen hijo de ella y un digno cristiano, ¿no? Hijo de la Virgen. Hágame caso, hágalo. Y pues ahora sí ya me voy. Pero antes le quiero desear un año 2025 lleno de Dios. Un año lleno de fe, de esperanza y de amor. Eso es lo demás. Eso es lo mejor. Ya lo demás vendrá seguramente y todo estará para bien. Y eso es lo de menos. Lo demás es la fe, la esperanza y el amor. Y también le recomiendo que nos siga en YouTube para que usted pueda ver esto que yo le he explicado y que usted ha escuchado. Si quiere vernos, le recomiendo 2 canales en YouTube. Uno se llama Ver y Creer y el otro canal lleva el nombre de un servidor, Roberto O'Farrill. Búsquenos en los canales de YouTube, Roberto O'Farrill y Ver y Creer. Y también le recomiendo que se suscriba a los canales. La suscripción es gratuita. Ahora sí me voy. Es todo. Feliz año 2025, un año jubilar, un año de jubileo. Le deseo que Dios le abrace, que le guarde en su corazón. Le hemos acompañado en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en la operación Miguel Ángel Mejía. Feliz año nuevo 2025. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.
presenta El Pulso del Papa.